Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias. Bien, seguimos en Depende. Ya está Claudio conectado, el doctor Claudio Becerra, que lo tenemos vía Zoom. Claudio, buen día. Hola Jorge, ¿cómo estás vos? Yo bien, gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por esta media hora que le sacás al descanso del sábado. Perdón que estábamos saliendo de Instagram, volviendo a Instagram, buscando el Zoom. Vos reclamabas, ¿qué pasa? Se olvidaron de mí. No era olvido, estábamos en varias cosas a la vez. La tecnología es así. Claudio, la idea, yo en la primera media hora estuve charlando de COVID-19, embarazo, COVID-19 números, la epidemiología, embarazo recién nacido y los jóvenes, los números, cómo están afectando. Bueno, todo eso fue rapidísimo. Lo estuve escuchando. Bueno, yo te estaba haciendo la introducción, así es que te pido que no me critiques ni me corrijas, así es que, pero no, por favor, la idea es esa, charlar, interactuar, y yo te había pedido de que, bueno, unas cositas, por ejemplo, que te lo dije en la semana y que ahora lo repito para que lo escuchen todos, la audiencia. Una cosa que me sorprendió, vos hace más o menos un mes atrás me nombrabas acá budesonide, que budesonide, y me lo dijiste 1, 2, 3 veces y yo me quedé callado, digo, bueno, me fui a casa a leer, y esta semana apareció en todos los canales, los portales, como gran novedad el budesonide 4 semanas después que lo habías dicho vos. Por eso quería hacerte primero eso de agradecerte la primicia que me llevó a leer y que dije, tenía razón Claudio, menos mal que no dije nada al aire y que asentí con la cabeza. Pero bueno, eso, agradecerte y bueno, y charlar un poquito sobre el síndrome post-COVID y cómo lo ves vos, cómo va la evolución desde el punto de vista del consultorio, ¿no? Bueno, en principio quería comentarte un poquito 2 o 3 cosas que me parecen importantes. Lo de la budesonida es interesante darse cuenta que los pacientes, uno los está viendo desde la trinchera, uno está viendo casos observacionales y va tratando a los pacientes y se va dando cuenta de cosas y va haciendo trabajo sobre pacientes individuales. Hay otros centros de mayor complejidad donde probablemente hayan encontrado lo mismo y hayan tenido la capacidad suficiente como para poder lograr el estudio y la investigación sobre el mismo. Felicitaciones a ellos. De todas maneras, me parece que es una droga que está dando muy buenos resultados en los pacientes y sobre todo en los pacientes asmáticos, pero en los no asmáticos también. Con respecto al tema de la consulta del paciente post-COVID y de sus secuelas, en este momento mi consultorio te diría que está compuesto por un 70% de post-COVID, 80%. Eso habla de que los pacientes están muy interiorizados sobre el hecho de que el COVID puede provocar secuelas y que están tomando muy en serio el consejo que le dan los médicos que le dan el alta, de que una vez que le dan el alta hagan la consulta con el cardiólogo y hagan la consulta con el neumonólogo, porque de esa manera, de alguna manera, pueden evitar alguna complicación. Normalmente uno explica a los pacientes que no es inmediata la consulta que se tiene que hacer, que quizás por ahí hay que esperar un par de semanas al menos como para poder hacer la intervención. El paciente
que estoy viendo, que se está viendo en el consultorio, la mayoría de las veces los neumonólogos están viendo secuelas leves, como pérdida de la capacidad respiratoria muy leve, como cansancio, como falta de aire, como tos persistente, como tos con secreciones, o sea, como mucosidad, dolores en el tórax, en el pecho o en la espalda, en otros pacientes, y generalmente son síntomas leves y suaves, y generalmente con muy poca intervención uno los puede, sobre todo a través de la kinesiología, aunque uno no lo crea, uno de los síntomas principales o cardinales de todo esto ha sido el gran decaimiento o astenia, que en forma científica se dice, o conocemos los médicos, astenia o falta de cansancio, el cansancio permanente, es decir, doctor, yo termino de limpiar, de tender mi cama y me acuesto. Esto no está bien, y nosotros estamos luchando contra esto a través de la rehabilitación respiratoria, con ejercicios respiratorios y con ejercicios musculares, fundamentalmente de fuerza, más que de aeróbico. Todo el mundo considera la caminata como el mejor elemento para mejorar su reactivación, y yo les digo que, a pesar de que sí, que tienen razón en cierta medida, de que caminar hace bien, yo les pido por favor que traten de caminar cerca de su casa, sobre todo los primeros días, porque pueden descomponerse y faltarles el aire, y mientras más cerca está de la casa, es preferible dar la vuelta a la manzana o dar una vuelta en una plaza que queda enfrente de su casa, y no estar yendo a caminar y salir a caminar y hacer, si lo supongamos, el paseo de la costa, 8 kilómetros, y quedarse en el medio y descomponerse y terminar en una ambulancia, en una guardia que a pesar de todo está tan atestada de gente. La otra cosa que yo les hago hacer son ejercicios de fuerza, con fuerza muscular, o sea, son resistencia muscular, ya sea a través de elástico, de pequeñas mancuernas, con el mismo físico, haciendo ejercicios de extensión respiratoria, porque eso les hace disminuir la falta de deseo del deseo de irse a acostar, o el deseo de quedarse sentado y no poder moverse, y de a poquito les va ayudando a ganar fuerza, porque si hay una cosa que es importante en el virus, es la pérdida de la fuerza muscular y la pérdida del tono muscular de todos los músculos del cuerpo. Eso es lo que produce más que nada ese cansancio y esa falta de aire que suelen tener. Sí, parece que funcionaran con nafta común, ¿no? Sí, qué antiguo que soy, ¿no? Pero la idea es esa, de que necesitan Infinia, necesitan 98 octanos, y que eso no va a llegar de hoy para mañana, que hay que darse tiempo y esperar, porque estamos en las etapas de la enfermedad, estamos en la convalecencia, ¿no? Para aclararse. Estamos en la convalecencia, pero no hay que dejarlo estar mucho tiempo en la convalecencia. O sea, yo pienso que a las 2 o 3 semanas el paciente tiene que tener hecho un correcto diagnóstico secuelar o no secular por el neumonólogo y el cardiólogo, y si está todo bien, empezar ya con los ejercicios de fuerza, empezar ya con los ejercicios de caminata acotados. Como yo siempre les digo, yo los comparo con un paciente que es un deportista, que se lesionó. No empieza al otro día a jugar un partido de fútbol. En general lo que hace en estos casos es directamente empezar con una rehabilitación recreativa, después pasar a una rehabilitación regenerativa, después pasar a una regeneración y actividad más intensa, y por último empezar con la actividad común. El error más común que cometen muchos pacientes es que se le dan el alta epidemiológica, que muchas veces se da a los 10 días, el paciente puede seguir infectando, puede seguir eliminando virus por su vía aérea, y al segundo día se suben a una bicicleta y se van
que hacen 50 kilómetros. Eso es un ejemplo que tuve de un paciente que, bueno, que hizo eso y terminó tirado en algún lugar de una barda, que gracias a Dios algunos pasaron, lo vieron tirado ahí y lo pudieron reanimar y traerlo para Neuquén. O sea, no desgastemos el cuerpo en la convalecencia, empecemos de a poco, lentamente, haciendo todo el trabajo lento, suave, tranquilo, pero constante. Por el otro lado está el otro paciente, el paciente que tuvo el respirador, el paciente que estuvo internado, que tuvo 10 a 14 días o 21 días internado, grave, en rehabilitación, en asistencia respiratoria mecánica o con el uso de máscaras de alto flujo, que son las máscaras que se colocan sobre la nariz y dan un flujo de oxígeno a muy alto flujo, a muy alta velocidad de generación de flujo de aire. Esos pacientes están muy comprometidos desde el punto de vista muscular, están muy comprometidos desde el punto de vista respiratorio. Muchos de ellos necesitan para su recuperación un tiempo prolongado del uso de oxígeno, de oxigenoterapia domiciliaria, es decir, ir a la casa con oxígeno, lo que no implica que no sean pacientes que no tengan que tener por lo menos 1 o 2 visitas diarias del kinesiólogo en su casa para ayudarlos lentamente a hacer ejercicios domiciliarios. Muchas veces esto no se puede hacer porque los kinesiólogos no dan abasto o tienen miedo de infectarse o lo que sea y tienen que ir a hacer la rehabilitación. Yo en general trato de que la rehabilitación sea domiciliaria. Yo trabajo en el ámbito privado y esto me es más fácil. Pero bueno, la idea es que por lo menos el kinesiólogo vaya, les enseñe a hacer la rehabilitación y que el paciente logre hacer la rehabilitación, incluso siempre con el oxígeno colocado, como para poder hacer el ejercicio y que no se les baje el oxígeno en sangre, y lentamente ir controlándolo y viéndolo cada 2 o 3 días o más, y depende del caso, para ir viendo si es necesario ya poder retirarle el oxígeno o no. Hay casos en los cuales, que son aquellos pacientes que terminan después del respirador con un proceso de fibrosis, es decir, cicatrización, el pulmón se pone más duro de lo normal, como cicatrices, y en los cuales esos pacientes pueden quedar con oxígeno por mucho tiempo. Yo no hablo de por vida porque en realidad no tenemos tanta experiencia para decir cuánto tiempo va a usar el oxígeno. Pacientes cuando llevamos 2 años o menos de pandemia y no sabemos cómo van a responder. Lo que sí sabemos es que hay muchos pacientes que terminan incluso hasta con lo que se llama la traqueotomía, es decir, se les hace un huequito acá en la tráquea para poner el respirador y después hay que vigilarlo para que eso se vaya cerrando y puedan volver a respirar tranquilamente a través de su vía aérea. Todo esto que decís vos, Claudio, perdón que te interrumpí. No, quiero que me interrumpas todo lo que necesites. No, uno ve en la consulta que es mala palabra terapia intensiva, que es mala palabra el respirador, que es mala. Entonces, la traqueostomía que dijiste vos, es decir, genera pavor, pánico en la gente, y si a la gente se opone. Son otra de las consultas que uno recibe y dice no, y se lo quieren llevar a terapia. Entonces uno lo frena, se detiene y le digo, mire, eso se maneja por el oxímetro. Ese relojito en el dedo es una herramienta que define dónde es el mejor lugar. Yo acá en el estudio, en tu casa, Claudio, tenemos 21% de oxígeno y podemos respirar esto, pero quizás su familiar o usted no le alcanza y eso se lo brinda el oxígeno y hasta cierto nivel puede estar en una sala común y después necesitamos la complejidad. Entonces cambiar el paradigma sería como se dice ahora, pero cambiarle y que no, eso no es mala palabra, sino que
subiendo una escalera, uno tiene que llegar a un descanso. Muchísimas veces hay que subir esa escalera o llegar a la terapia porque ya no podemos respirar con el oxígeno o las presiones que tenemos aquí. Bueno, sí, yo creo que es muy importante enseñarles al paciente que terapia no es morir. Terapia es tratar de salvar vidas. Terapia es tratar de colocar al paciente para que pueda respirar, para que el oxígeno le llegue al cuerpo, le llegue al cerebro, le llegue al corazón, le llegue a los otros órganos. Y esto se puede lograr a través de lo que se llama la respiración no invasiva o a través de la terapia intensiva con respiradores. Pero no consideremos a la terapia intensiva como la muerte. La mayoría de los pacientes que terminan en terapia intensiva se terminan recuperando y les cuesta mucho después la recuperación, como habíamos dicho antes, pero terminan recuperándose. Por supuesto que los pacientes que tengan mayor riesgo de enfermedades van a tener por supuesto mayor posibilidades de complicaciones. De complicaciones, por supuesto, pero bueno, es lógico saber que esto puede pasar. Uh-huh. Y ¿sí? Estar atento. Otra cosa, no sé si vos, yo sé que no es tu actividad, pero uno ve en la consulta que la queja con algunos problemas neurológicos. Uno que se repite, bueno, es me quedé sin sabor. Ese es un extremo. No, el olfato ya no lo tengo. Esos son los que dice el libro. Pero yo también he escuchado de que el paciente viene y dice, quedé con los sabores exacerbados. No puedo ponerme un trocito de manzana en mi boca porque significa 1 kilo de azúcar. Es decir, esas exageraciones y que se van a ir yendo lentamente. Y lo otro nuevo que se ve en cuanto a lo neurológico sencillo para un médico que hace otra especialidad como la mía o la tuya, que no somos especialistas en neurología, es la variedad delta y la alarma de que podría provocar alteraciones en la audición, la afectación del nervio auditivo y con la consecuente hipoacusia o la alteración total, que sería la sordera o la anacusia. Sí, ¿vos has visto, Claudio, esto de los sabores exacerbados o cambiados? Mira, yo quisiera hablar 2 segundos de la parte neurológica, a pesar de que no es mi especialidad, pero hemos visto cosas sorprendentes con este virus. Por ejemplo, hemos visto, sí, pérdida de olfato, pérdida de gusto, ansiedad, depresión, pérdida cognitiva, me olvido fácilmente, tengo mucho miedo a la muerte, no quiero salir de mi casa, o sea, son fobias. Hemos visto trastornos no solamente, o sea, neurológicos, sino psicológicos muy importantes y que nos llevan mucho tiempo para poder rehabilitarlos con terapia, y a veces no lo podemos recuperar. Hay gente que ha quedado con trastornos en el gusto y es verdad eso. También hemos visto casos interesantísimos, por ejemplo, pacientes que han sufrido una enfermedad neurológica por la cual han perdido su sensibilidad en sus manos o en sus pies y que cuando se agarraron el COVID recuperaron la sensibilidad en sus manos y en sus pies. Uno dice, no sé qué pasó acá, o sea, como para que veamos todo lo poco que estamos sabiendo de esta virosis y todo lo que podemos todavía aprender. Sabemos que estamos ante el peligro de nuevas variantes de virus. No sabemos si esas variantes de virus van a estar dentro de las que van a ser protegidas a través de las vacunas o no. No sabemos si vamos a tener que poner una vacuna de refuerzo. Entonces tenemos muchas más dudas que respuestas. Aunque bueno, de todas maneras me parece a mí que es importante darse cuenta que es una enfermedad muy extraña, su forma de actuar va desde lo asintomático hasta lo mortal, o sea que el arco iris de enfermedad es muy grande, del paciente que apenas sintió una molestia en algunos músculos hasta los pacientes que terminan con traqueotomía y en RM.
o en el peor de los casos muertos. Tenemos muchos ya en la Argentina, y me parece a mí que esto es importante que el paciente sepa. Mucha gente viene a mi consultorio y me dice, a mí me pareció como una gripecita. Nosotros en la Argentina usamos el término gripe muchas veces como si fuese un término de resfrío. Una cosa es el resfrío, cuando uno se resfría, que es el resfrío común, y otra es la gripe, que es una enfermedad mortal o mucho más mortal de lo que fue, por ejemplo, lo que es el COVID hasta el momento. No nos olvidemos de la gripe, que se llamaba mal llamada española, que dejó entre 40 y 100 millones de muertos en el mundo a principios del siglo XX. De todas maneras, la respuesta a tu pregunta es sí, estamos viendo cosas y cosas extrañísimas desde el punto de vista neurológico y psicológico. Una de ellas, que en cierta medida a mí me encantó, es que, por ejemplo, hay mucha gente que termina su COVID y deja de fumar. Eso es un buen indicio, es una buena noticia, pero bueno, no es buena noticia que haya tenido COVID y que pueda haber puesto en peligro su vida. Sí, si puedo pasar un aviso, la semana que viene está invitado el doctor Luis Pianciola, que es el responsable o que es uno de los responsables de todo lo que sea laboratorio central de la provincia y es el que lleva la región. Es el representante, del Grupo País, que es ni más ni menos que el programa argentino que secuencia los virus o el SARS-CoV-2 y nos va diciendo cuál es la cepa o cuál es el virus, la variante que está circulando. Por eso, gracias a ellos, sabemos que está circulando en nuestra zona, en el último control, la variante Manaos es predominante en la región de Neuquén. Bueno, con respecto a eso yo sé que no tengo tiempo, Jorge, pero en este momento yo creo que la variante Manaos es la causal de coronavirus en los pacientes vacunados. Por lo menos la mayoría de los vacunados con 2 vacunas, estoy hablando de un porcentaje pequeño, y que se han contagiado con COVID, en general han sido con la variante Manaos. Eso es lo que en principio es el primer informe que se ha mandado. O sea, están protegidos contra otros, pero bueno, y que la variante Manaos no les ocasiona una enfermedad grave, sino una enfermedad leve, tanto como un resfrío común. Eso lo he visto, no sé vos si has visto lo mismo o no. Y ahora está en camino un trabajo o una disposición que todo paciente que ingrese, se institucionalice en áreas críticas o en internación común y que tenga como antecedente vacuna o 2 dosis de vacunas, ni hablar, de buscar la secuenciación, de hacer y llegar a la tipificación de la variante, ¿no? Ese top significa que nos tenemos que despedir, Claudio, ¿ves? Se hizo tan amena la charla que se terminó. ¿Queda algo, Claudio? Rápido, tenés un minuto. No, lamentablemente no hemos podido explicarle a la gente cómo mata el virus o cómo actúa el virus para que la persona se enferme, pero bueno, lo podremos en algún momento, cuando vos quieras, charlar. Sí, que ya no lo has charlado con otros. No, pero me interesa muchísimo y bueno, lo quedamos para julio porque Luis viene la próxima semana, entonces después, porque como estamos, no vamos a tomar vacaciones, vamos a seguir, dijo, todo el año de continuado. Yo no tengo ningún problema, me encanta tu programa, me encanta la información que se da a la gente, y bueno, te mando un gran saludo, un abrazo y bueno, estaremos en contacto. Dale, Claudio, un abrazo y bueno, hasta la semana que viene. Nos despedimos de la audiencia. Muchísimas gracias, Claudio, por esta compañía y la semana que viene, lo prometido, viene el doctor Luis Pianciola a hablarnos de qué es una PCR, de qué significa eso y bueno, y vamos a graficarlo, traemos imágenes del laboratorio y todo lo que hace ese grupo humano que son muchísimas personas para tener esos datos que nosotros los decimos acá en 2 segundos o tan suavemente cuando son tan importantes y a ellos les cuesta un trabajo y costos muy importantes. Hasta la semana que viene, muchísimas gracias. Fabián en los controles, Sofía, Tincho y Paula que colaboran con nosotros.
Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias.